Damos gracias al Señor, ¿verdad? Y en esta hora, para aprovechar el tiempo, vamos a continuar con nuestra enseñanza del día de hoy. Y vamos a ir a Mateo capítulo 26, verso 36. Mateo 26, verso 36. El Señor Jesucristo nos muestra una gran lección a través de este capítulo de Mateo. Y especialmente estos versículos, Mateo capítulo 26, vamos a leer desde el verso 36, dice la palabra del Señor: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde por tu misericordia sobre nosotros, por tu salvación, por alcanzarnos, Señor, por darnos vida eterna. Te damos gracias por tu palabra y gracias porque hoy podemos dedicar este lugar para alabarte, glorificarte y para interceder y orar los unos por los otros, Señor, y para buscar, Señor, tu voluntad y tu propósito para nuestras vidas, Señor. Recibe la gloria en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hemos titulado esta enseñanza La oración ejemplar. Y a veces decimos hay modelos de oración, pero esta oración es ejemplar porque es una oración que se resigna a la voluntad de Dios, se resigna al plan de Dios, muy por encima de lo que humanamente podía sentir el Señor. Ahí se ve la humanidad del Señor, pero aún en su situación tan compleja, tan difícil que se avecinaba, el Señor nos da una gran lección y un gran ejemplo, y es: si es posible, Señor, si tú quieres, Señor, si es posible que pase de mí esta situación tan difícil que se avecina, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. A veces creo que la razón por la cual muchas veces nos cuesta tanto aceptar ciertas circunstancias y ciertas situaciones en nuestra vida se debe precisamente a la falta de comunión con el Señor. No podemos negar que no existan cosas que sean difíciles, pero las cosas son más complicadas cuando nuestra comunión con Dios no está de la mejor forma ni de la mejor manera. Y vemos al Señor en una situación compleja porque se avecinaba sobre Él la cruz. Sabemos el significado de lo que representaba para Él cargar con el pecado, pero era la voluntad del Padre, era el propósito por el cual Él había venido. Y yo recuerdo al difunto Martin Luther King, que sin saber que iba a morir al día siguiente, él había dado un mensaje la noche anterior. Y yo digo, lo importante de la comunión con Dios, de estar preparados espiritualmente, porque todos vamos a morir, ¿sí o no? No queremos, como bien decía el pastor Amaya el domingo, no es lo que anhelamos, pero es una realidad, es lo más cercano y lo más seguro que toda persona tiene. No es lo que anhelamos, no es lo que queremos, pero de ser así, ¿qué pasaría, verdad? La pregunta no es si llega, la pregunta es si estamos preparados. Y este hermano dice lo siguiente: bueno, yo no sé lo que pasará ahora. Todos saben que él era un defensor de los derechos civiles y estuvo batallando en muchas cosas. Y él dijo: yo no sé lo que pasará ahora. Se nos vienen días difíciles,
Pero de verdad ahora no me importa. Eso no es lo que me importa. Porque he estado en la cima de la montaña y no lo tomo en cuenta. Como cualquier persona me gustaría vivir una vida larga. La longevidad tiene su lugar. Pero eso no me preocupa ahora. Yo solo quiero hacer la voluntad de Dios. Él me ha permitido subir a la montaña y he mirado y he visto la tierra prometida. Puede que no llegue allá con ustedes, pero quiero que ustedes sepan esta noche que nosotros como pueblo llegaremos a la tierra. Así que esta noche estoy feliz. No hay nada que me perturbe. Yo no tengo miedo a ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. En pocas palabras, no sabía que moriría al siguiente día, pero espiritualmente estaba listo. No tengo temor, no tengo preocupación. Ahora, hermanos, eso no se logra pensando solamente en este mundo. Pensando solamente en mi bienestar, en mi seguridad, en mi garantía, en mi estabilidad, en mi economía, en mi bienestar, en sentirme bien yo, en mi comodidad, que lamentablemente creo que eso es lo que muchas veces impide el avance, ¿no? De nosotros espiritualmente, pero también de la obra de Dios, porque estamos preocupados por nosotros, por ahora, por mi vida, y muchas veces se nos olvida decir, bueno, Señor, yo quisiera esta vida, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Estos son mis planes, pero si tienes otros planes, Señor, solamente ayúdame a entenderlos y a caminar juntamente contigo de la mano y a aceptar el propósito por el cual tú quieres esto o por el cual tú quieres aquello. Ahora, ¿por qué es importante esto, mis queridos hermanos? ¿Por qué es tan importante que nosotros entendamos esto? Porque un día vamos a partir, sin aviso. Nadie va a decir no es mañana, es pasado mañana. Lo que va a importar aquí es estar listo. Y al igual que el Señor debe preocuparnos a nosotros que estemos haciendo la voluntad de Dios. Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir de acuerdo a tus propósitos. Quiero vivir de acuerdo a tus planes. Y quiero hacer lo que realmente tú quieres que haga. Ahora, muchos sabemos y entendemos la importancia y la necesidad de la oración, de orar. También sabemos los beneficios de la oración. Y muchos hemos sido testigos oculares de su gran poder. Sin embargo, si somos sinceros, nos vamos a dar cuenta de que siempre nuestras oraciones giran en torno, en su gran mayoría, a nuestro propio beneficio. Para mí, para mí, para mí. Siempre oramos en función a un beneficio humano, terrenal, físico. Muy pocas veces en beneficio de otras personas. Hemos condicionado nuestras oraciones solo como un medio mediante el cual solo conseguimos cosas que nos ayudan a solucionar problemas físicos, materiales y de índole terrenal. No sé si le ha pasado, pero a veces me he sentido mal con el Señor y digo, Señor, perdóname. Hay oraciones que he descuidado. La preocupación más grande de un creyente no puede ser solamente tener una cosa aquí en esta tierra que va a perecer todo. Según lo que dice Pedro es que todos los elementos van a arder aquí en esta tierra. Eso es la forma en que viene el juicio sobre esta tierra y muchas de las cosas que anhelamos o queremos o por las cuales nos desgastamos van a desaparecer. Y digo, Señor, a veces estamos tan enfocados en este mundo que se nos olvida realmente que nuestras oraciones no pueden girar solamente en torno a eso. No quiere decir que no sean importantes. Es tiempo también de que veamos la oración como el medio empleado por Dios para comprender y conocer su voluntad. Esta es la voluntad de Dios para mi vida. Esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere y en esto me voy a enfocar. También debemos ver la oración como para recibir fuerza para poner por obra la palabra de Dios. Para poner por obra la palabra del Señor. Recibir fuerza para que podamos cumplir con el propósito de Dios y no solamente conseguir lo que queremos, sino también aceptar la voluntad del Señor. Y Cristo fue el más grande ejemplo, mis amados hermanos. Nuestras oraciones no son solamente para cambiar la voluntad de Dios, sino para aceptarlas. Hemos orado como el Señor, Padre, no se haga como yo quiero. 3 veces. Yo quiero esto, Señor. Yo quiero esto, Señor. Pero en todas no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. En pocas palabras, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Si en tus planes está, si en tus planes es posible, si en tus planes quieres hacerlo de esta forma, bienvenido sea.
pero a la final, Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Es cierto que podemos orar por muchas cosas, en muchas circunstancias, pero hemos de recordar que la Biblia nos enseña que Dios nos escucha en cualquier cosa que le pidamos si está de acuerdo a su voluntad. ¿Verdad? Porque podemos pedir muchas cosas, pero la promesa está en aquellas cosas que estén conforme a su voluntad. O sea, podemos pedir muchas cosas. La pregunta es, según el contexto bíblico, yo siempre digo, la oración va de la mano de la Biblia, ¿verdad? Y leer la palabra va de la mano de la oración. No pueden ir desligadas nunca de una de la otra, porque para nosotros pedir cosas conforme a la voluntad de Dios tenemos que conocer la palabra de Dios. No podemos orar correctamente si no conocemos la palabra de Dios. Y no podemos tampoco entender correctamente la palabra de Dios si no tenemos comunión con Dios mediante la oración. Ambas cosas van juntas. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios nos escucha, mis amados hermanos. El Señor iba diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Nuestra actitud mediante la oración debe ser, Señor, como tú quieras, como tú realmente quieras. No es fácil muchas veces en nuestra naturaleza humana aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo, estamos en una naturaleza pecaminosa, redimida ciertamente por Cristo en un proceso de santificación, pero nuestra naturaleza es atraída y seducida de una u otra forma por las cosas. Y tenemos que batallar y luchar en oración, en comunión con Dios y en lectura con su palabra para poner la mira en las cosas que debemos ponerla, que son las cosas celestiales, las cosas de arriba. Pero aunque es difícil muchas veces aceptar la voluntad de Dios, como hombres y como seres humanos, porque nos angustiamos, nos afligimos, debemos recordar también que Dios nos enseña que su voluntad es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En pocas palabras, no hay en Dios despropósito alguno, ni desperdicio alguno en sus planes y en su voluntad. Aunque de principio o de momento no comprendamos mucho el plan de Dios. No lo comprendamos quizás en su totalidad. La Biblia dice que no nos conformemos a este siglo. Y yo digo, es tan claro el mensaje, pero es tan difícil de asimilar. No os conforméis a este siglo. Y vivimos como que si este mundo no fuera a pasar. No os conforméis a este siglo. La venida del Señor está cerca y vivimos como que si faltaran siglos y siglos para que el Señor viniera. No os amoldéis a este mundo y cada vez estamos más cómodos y parecemos un muñeco de plastilina que se va adaptando a las circunstancias. Y no. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no siempre es que recibamos lo que queremos y deseamos, mis amados hermanos. Y no porque Dios sea malo. Pero no conozco a ningún padre que le dé todo a sus hijos, aunque tenga todo. ¿Verdad que no? ¿Cuál es la razón por la cual un padre que ama a sus hijos no le puede dar todo, aunque tenga todo para darle? Se pierde, ¿verdad? No tiene madurez, la capacidad para ciertas cosas que quiere, pero no tiene ahorita la capacidad. Yo siento que a veces nosotros queremos cosas y Dios puede dárnoslas, pero no estamos en capacidad de recibir. Porque Dios no está limitado por tiempo, espacio, por circunstancia, nada de ningún tipo. Dios no está limitado absolutamente por nada. Pero nosotros estamos en un proceso de desarrollo, de crecimiento y de madurez internamente y espiritualmente. Y hasta que nosotros no seamos trabajados y procesados por el Señor, mientras no puede Dios darnos ciertas cosas. Necesitamos tener el carácter, mis amados hermanos. Necesitamos tener la madurez que se requiere y que se necesita para ciertas cosas. Entonces, no es que siempre que pedimos tenemos que recibir lo que queremos o deseamos, pero de algo sí podemos estar seguros. La voluntad de Dios es perfecta y agradable. Y no tengo que entenderlo todo tampoco para poder saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios tiene muy buenas razones para no darnos muchas veces lo que deseamos, porque Él ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Y déle gracias a Dios por eso. Que Él ve el futuro. Nosotros no. ¿Cuánta gente no está dolida porque una relación no funcionó?
Ay, Dios mío, pero si Dios le mostrara el futuro por un instante, diría, gracias, Señor. Qué bueno has sido conmigo. Tu misericordia me ha arropado, me ha acompañado. Porque donde eso hubiese prosperado, según yo, mundo de mí. Qué situación tan compleja, qué situación tan difícil. Muchas cosas que son en nuestra vida dolorosas, en el momento son simplemente misericordia de Dios, previendo un futuro desastroso. Amén. Un futuro doloroso. Un futuro confuso y marcado por un montón de situaciones. Pero nosotros muchas veces pensamos que porque Dios no hace esto, no hace aquello, entonces Dios es esto, Dios es aquello. No, hay muchas buenas razones y muchas veces por las que Dios no nos da lo que deseamos, porque Él ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Nosotros vemos limitadamente y pensamos solo en el momento, y Dios ve siempre lo eterno y nuestro bienestar futuro. Dios ve siempre lo eterno y nuestro bienestar futuro, como dice Isaías, mis amados hermanos. 58, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra. Y aquí hay algo tan hermoso, porque Dios nos está tratando de explicar, mis amados hermanos. Como son más altos los pensamientos, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más que vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, si usted cree que Dios es sabio, debe confiar plenamente en Él. Amén. En sus caminos, en sus planes, en sus propósitos, y en sus motivos, y en sus razones, y en sus porqués. Estamos en las mejores manos, queridos hermanos. Aunque estemos pasando lo que estemos pasando, estamos en las mejores manos. Y hemos de sentirnos orgullosos de poder ser parte de los propósitos de Dios. Dios está obrando, mis amados hermanos, en la tierra. No importan las circunstancias, si estamos haciendo la voluntad de Dios, a veces Dios es glorificado por medio de la enfermedad. Y uno diría, no, ¿quién quiere estar enfermo? Yo no quiero estar enfermo. Pero a veces Dios es glorificado por medio de la enfermedad, incluso en la escasez y en el dolor. Dios también es glorificado. Pero nadie quiere tener escasez, nadie quiere tener dolor. No debemos dudar de esto. En su soberanía no comprensible para nosotros, muchas veces Dios está llevando a cabo sus planes y sus propósitos. Jesús sabía a lo que se enfrentaba, sabía lo que se le venía encima, pero aún así reconocía que el verdadero deleite estaba en hacer la voluntad del Padre. En Juan capítulo 4, verso 34 dice: mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida, ese es mi deleite, eso es lo que realmente me llena y lo que me hace sentir pleno. Para eso he venido. Nuestro Señor oró 3 veces por las mismas cosas al Señor. Si es posible, pasa de mí. Si es posible que pase esto sin que yo lo beba, pero hágase tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros estamos orando, Señor, hágase tu voluntad? Con sinceridad, porque a veces también, como digo, a veces tenemos oraciones mecánicas, pero sin conciencia de lo que estamos hablando y diciendo. Porque decir, Señor, que se haga tu voluntad, es una entrega plena, sin reserva ni nada, y es un Señor, lo que tú digas. Pero si cuando Dios empieza a hacer lo que Él quiere, comenzamos nosotros a cuestionar lo que Él está haciendo, entonces no pudo haber sido muy sincero, que no se haga como yo quiero, sino como tú. Le hemos preguntado al Señor, ¿cuál es tu voluntad mediante esta situación que estamos afrontando? ¿Cuál es tu propósito? Solo tenemos 2 opciones, mis queridos hermanos. No hay muchas. Para el cristiano no hay tantas opciones, solamente hay 2. O nos quejamos, que mucha gente puede quedarse allí en la queja, de no estar conforme con la voluntad de Dios, o resignarnos a la voluntad de Dios. Y yo no estoy hablando aquí desde una perspectiva como digo yo, para allá y para acá, no. Estoy hablando desde aquí para allá y de allá para acá. Porque predicar, mis amados hermanos, es algo que es muy fácil hacer. Si lo vemos desde una perspectiva. El vivir la predicación es otro cuento, mis queridos hermanos. Y lamentablemente la palabra de Dios
no puede realmente salir para allá y quedar sin efecto para acá. Estoy hablando desde una perspectiva en la cual todos nos vemos involucrados. Resignarse a la voluntad de Dios es decir, Señor, lo que tú quieras es, aunque me quites lo que más me gusta y lo que más quiero. Decía siempre un pastor que él, sin darse cuenta, el púlpito se había convertido en una idolatría para él. Que él pensaba que él amaba al Señor y que amaba a la iglesia, y él, sin darse cuenta, dice, había caído en una idolatría por el púlpito. Y cuando el Señor lo movió del púlpito a otro lugar que no era el púlpito, él empezó a darse cuenta de qué es lo que había en su corazón realmente. Otro dijo, no es lo mismo amar predicar que amar a quienes predicamos. Son dos cosas muy diferentes. Y a veces Dios obra en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Pero las únicas opciones que tenemos es o quejarnos en contra de Dios, que no es recomendable. Ya ustedes saben cómo le fue a los que querían carne, ¿no? En el campamento. Comieron carne hasta que les salió por las narices. Yo no quiero eso, Señor. Y resignarme a la voluntad de Dios es saber que, bueno, Señor, tú tienes el control de todo. Y lo que tú permitas o hagas va a ser lo mejor para mí. El apóstol Pablo dice 3 veces rogué al Señor que quitara un aguijón y me había dicho, bástate mi gracia. Ahora Pablo era un hombre que, si lo vemos desde una perspectiva humana, decimos desde aquí, creo que si alguien debió haber sido sanado era Pablo, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Pablo? La voluntad de Dios. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Predicando. ¿Qué estaba haciendo Pablo? De un lado para otro. Pero ¿por qué razón tenía él que tener eso? Cuando hay otros que deberíamos tener eso y más cosas encima. No tenemos nada, están sanitos. Porque nosotros no pensamos como el Señor. Pero Dios sabe por qué le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Y Pablo sabe también porque el Señor le dijo, bástate mi gracia. En alguna ocasión dijo, no sé, a lo mejor por causa de las revelaciones para que no me exaltase. Porque a veces la carne se levanta y a veces tengo que abofetearla y a ponerla como quien dice, quédate tranquila. Porque el ser humano, mis amados hermanos, batalla contra el orgullo, batalla contra lo que se oculta aquí detrás que nadie ve, pero que se quiere levantar muchas veces. Y Dios sí nos conoce. Nosotros podemos aquí de repente hablarnos y bueno, y alguien, yo puedo decir, ay, el hermano sí es humilde, ay, la hermana tal cosa, el hermano tal cosa, y aquí lo que vemos es lo que es, ¿verdad? Pero Dios ve lo que nadie ve. Por eso Él le dijo a Samuel, el hombre ve lo de afuera. Y eso es lo que tú estás viendo, profeta. Tú estás encantado con aquel hombre, pero yo veo el corazón. Yo veo la motivación, yo veo las intenciones. Entonces ahí está el Señor. Lo que no podemos, decía un famoso predicador, en la naturaleza humana lo podremos en su gracia y en su poder, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y así dice el texto, ¿verdad? Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Puede que Dios no quite la aflicción, mis amados hermanos, pero el objetivo principal debe ser que nos dé gracia para soportarla. Debemos orar no solo pensando en el beneficio físico en tiempo presente, sino también orando para que Dios sea glorificado mediante la circunstancia que estamos viviendo. Ahora, no sabemos quién está siendo impactado mediante la actitud que estamos tomando ante la aflicción. Siempre hay alguien que nos observa. No hay tal cosa como que nadie sabe, no. Hay gente que está a nuestro alrededor y observa nuestra reacción frente a los desafíos, frente a las circunstancias, y puede que en algún momento no le sorprenda a usted que alguien se le acerque y le diga, ¿cómo haces tú para esto, para esto? Yo veo que tú ante esta situación tienes una actitud diferente, tienes paciencia, eres sereno, te la tomas de otra forma, lo ves desde una perspectiva distinta. Y es la oportunidad que Dios nos da para hablar de su gracia, de su misericordia, de su salvación, de su amor y de lo que hace el Señor por nosotros. Pero hay alguien que está observándonos, que está mirándonos, nuestra actitud ante la aflicción. Señor, si hubieses venido antes, dice María, mi hermano no hubiese muerto, ¿se acuerdan? Ay, se murió Lázaro. Y si tú hubieses estado aquí, Señor, él no hubiese muerto. Pero Jesús ya le había dicho a sus discípulos que esta enfermedad no era para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios. Había un propósito, mis amados hermanos. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Y no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Aquí está la parte nuestra, ¿no? La pregunta sería la siguiente. ¿Creemos nosotros que veremos la gloria de Dios? Antiguamente se cantaba un cántico que decía, y no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Esa sigue siendo una pregunta para nosotros, no solamente para aquel momento. Para nosotros la misma pregunta puede ser en esta noche, y no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. La pregunta es, ¿creemos? ¿Creemos? Bueno, solamente nosotros podemos responder eso. Nuestras vidas deben glorificar al Señor y nuestras oraciones son para que el Dios Todopoderoso nos muestre su voluntad. Nuestras circunstancias son usadas por Dios para su gloria. Vea la traumática y sufrida vida de José. Yo me imagino a José preguntándose por tantos años, ¿cuál era la razón? Yo no escogí nacer en esta casa. No escogí nacer en esta familia. No escogí tener estos sueños. No escogí absolutamente nada de esto. ¿Y por qué tengo que sufrir y padecer todo esto? Una gente que no me quiere, que me aborrecen, que me odian. ¿Por qué? Entonces cuando lo lanzan en un pozo, el otro dice, no, vamos a matarle. No lo matemos. Ay, gracias, alguien que piensa en mí. No, pero tirémoslo ahí en el pozo mejor. Uno no sabe qué era mejor, si lo mataran de una vez o que lo lanzaran en el pozo. Y luego se le dice a otro, no lo dejen ahí. Ay, gracias, no, vendámoslo. A la compañía que va pasando por allí. Y luego cae por allá, en la casa de Potifar, y luego entonces en la cárcel. Y uno ve la historia en cuestiones de horas, ¿verdad? Tal vez una hora leyendo la Biblia te puedes pasear por toda esa historia. Pero eso no pasó de un día para otro, mis amados hermanos. Años. Al punto que por años él cargó con eso, mis amados hermanos. Y cuando sus hermanos llegaron allá, él pegó un grito. Pero ¿sabe? Un grito de desahogo, de desesperación, de frustración. Pero luego, gloria a Dios, porque dijo, ahora he entendido para qué. ¿Para qué me tocó vivir esta situación y esta circunstancia? Uno dirá, ¿por qué a mí me toca esto? ¿Para qué? Las respuestas no son tan sencillas a veces, pero de algo sí podemos estar seguros. Si estamos en Cristo, si estamos en su voluntad, si estamos en su palabra, todo lo que esté aconteciendo en nuestra vida tiene propósito, mis amados hermanos. Tiene propósito. Si usted me pregunta a mí, yo no le puedo decir. Y tal vez usted de repente diga, ¿cuál es? Pero puede descansar en esto. Si está haciendo la voluntad de Dios, si está viviendo como a Dios le agrada y le están pasando cosas, créame que todo eso tiene propósito en Dios. Tal vez no va a ser revelado mañana, ni pasado mañana, ni el mes que viene, pero pronto, en algún momento, usted va a descubrir que eso tenía propósito en Dios. Amén. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Llega la hora de las oraciones.